El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo y en la célula para convertir las calorías de los alimentos en energía utilizable para vivir, como por ejemplo la digestión, la respiración, excreción y la circulación. El catabolismo es la degradación de moléculas complejas a sencillas mediante la oxidación. En este proceso se produce energía. En la fase 1, las moléculas de los nutrimentos se degradan a sus principales componentes. En la fase 2, los productos de la fase 1 se convierten en acetilcoenzima A. En la fase 3, el acetilcoenzima A forma CO2 y H2O. El anabolismo es la formación de moléculas sencillas a complejas. En este proceso se consume energía. En la fase 1 comienza con H2O, CO2 y acetilcoenzima A. En la fase 2 se forman moléculas simples y en la fase 3 se forman moléculas complejas a partir de las simples. Composición química de los seres vivos. Los componentes primarios son carbono, que es considerado la base de toda la vida. Oxígeno es el componente más abundante en los humanos y en los animales. Hidrógeno está presente en cada biomolécula, lo que lo hace indispensable. Nitrógeno. Las proteínas que existen en el metabolismo son sintetizadas por el nitrógeno. Azufre. Es parte de los aminoácidos y las proteínas que son sintetizadas por el nitrógeno. Y fósforo constituye el 1% de la composición de la masa del cuerpo. Biomoléculas. Existen dos tipos de biomoléculas, las orgánicas y las inorgánicas. Un ejemplo de orgánicas son los hidratos de carbono, que son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Monosacáridos. Están formados por una molécula que tiene de 3 a 9 átomos de carbono, por ejemplo la glucosa, la fructosa y la galactosa. Oligosacáridos. Estos hidratos de carbono están formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Ejemplos: sacarosa, maltosa, lactosa. Polisacáridos. Estos, como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varios monosacáridos. Por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa y el ácido hialurónico. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de la que se obtiene más energía que de los hidratos de carbono. Los lípidos se dividen en saponificables, que son los que poseen ácidos grasos. Estos se dividen en simples, que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los compuestos, que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los insaponificables, que no poseen ácidos grasos. Se dividen en terpenoides, que constan de 2 moléculas de isopreno, los esteroides, encargados de regular algunas funciones de los seres vivos, y los eicosanoides, que son moléculas de 20 átomos de carbono. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Las proteínas son de elementos fundamentales de un organismo y se pueden clasificar en péptidos y polipéptidos. Los péptidos son la unión de aproximadamente 30 aminoácidos y los polipéptidos son la unión de más de 30 aminoácidos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. En el caso del ADN, el azúcar es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que forman parte del ADN son las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, la timina y citosina. El ADN es la molécula de herencia. En él se codifica la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de un organismo. Y la función del ARN es interpretar la información codificada en el ADN y realizar el proceso de síntesis de proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. Las biomoléculas inorgánicas son el agua, que es la sustancia química más abundante en la materia viva. El agua es la molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y las sales minerales, que son las encargadas de la formación de los tejidos del cuerpo humano, la elaboración de hormonas y sirven igualmente como controladores de funciones orgánicas a través de una acción de regulación.